Voy a pasar el link de asistencia, ¿ya? Para que se vayan anotando de una vez. Listo. Bien, chicos, hoy vamos a ver el tema de la era del guano, ¿ya? Se conoce como era del guano al periodo de estabilidad, ¿no? Y de prosperidad que vivió el Perú entre 1845 y 1866, ¿no? Que era cuando el Estado peruano fue sostenido, ¿no? Debido a importantes ingresos por la exportación del guano hacia Europa, ¿no? Principalmente ya que ahí se daba la revolución agrícola impulsada por la revolución industrial. La naturaleza vino al rescate del Perú, ¿no? Ya que el guano es de origen natural, ¿no? Y financió el futuro éxito de los gobiernos de Castilla principalmente. La fecha de inicio de la era del guano se indica a partir de 1845, ¿no? El historiador Jorge Basadre denomina a esta época como la prosperidad falaz, ya que fue una época de gran bonanza, pero en un corto tiempo, ¿no? Como ven, no duró más de 11 años. Y que terminó con la guerra contra España de 1866. A lo largo de cientos de años, el excremento, ¿no? de las islas, islotes y de puntas del litoral peruano fue en la isla de Chincha donde encontraron grandes yacimientos, ¿no? de guano, ¿no? que es de origen natural, ¿no? del excremento de las aves, junto con sal y arena y otros elementos más. El guano es un abono de origen orgánico formado por las deyecciones de aves marinas, como el guanay, ¿no? La principal, ¿no? La cual se le va a denominar más. En la composición química del guano también intervienen, ¿no? las plumas, cadáveres de aves y la arena. Las propiedades fertilizantes del guano de islas en el Perú fueron conocidas desde épocas preincas, ¿no? Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, señala que los incas también lo usaron como fertilizante, ¿no? Y que además tenían una política de protección de las aves, ¿no? En este caso de las aves guaneras. En Europa y más específicamente en Inglaterra durante el siglo XVIII y XIX se desarrolló la revolución agrícola, ¿no? Que es un antecedente de la segunda revolución industrial, pero de todas maneras nos encontrábamos en la primera. Surge la necesidad de obtener mayor cantidad de materias primas para abastecer la floreciente industria, ¿no? Por aquella época signaba por una aguda crisis agrícola, donde Inglaterra le dio gran importancia a los fertilizantes naturales que habían en cantidades ingentes en el Perú, como el guano y el salitre. Gracias a ellos no se va a poder aumentar la producción agrícola y fundamentalmente el cultivo del algodón, siendo el algodón una materia prima muy importante para la industria textil. Van a haber distintas etapas en la explotación, ¿no? del guano, siendo la primera la del contrato de arrendamiento, que solo va a durar, ¿no? hasta 1841. Se inició durante el gobierno de Agustín Gamarra, eso como parte de antecedentes, mediante este sistema. El gobierno peruano entregó el arrendamiento de las islas de Chincha al comerciante limeño Francisco Quirós por un periodo de 6 años a 10.000 pesos por año.
El Estado, al percatarse que era un contrato desfavorable, lo anuló en 1841 y el primer contrato, perdón, y este fue el primer contrato, ¿ya? El segundo va a ser el sistema de venta directa, donde el Estado asume, ¿no? Como el único vendedor de este producto. 5 años después se da el sistema de consignaciones, donde se estableció un sistema por el cual los comerciantes actuaban por cuenta del Estado como mandatarios a cambio de comisión por venta realizada. Ellos se encargaban de todo el proceso productivo del guano, como extracción, transporte, almacenamiento, venta o colocación en el mercado europeo. En un inicio, los consignatarios fueron extranjeros, como las casas comerciantes Quirós Alier, ¿no? Que era peruana inglesa, la casa Gibbs, Crowley, que era inglesa, y la casa Paumarux, ¿no? Que era portuguesa. A partir del gobierno de Castilla, se dio preferencia a consignatarios nacionales. El consignatario trataba de lograr el mayor precio posible del guano y descontaba sus gastos y comisiones, la que subía conforme se conseguían mejores precios y entregaba la diferencia al gobierno. Este lograba quedarse con un 60% del precio bruto, lo que era una ganancia enorme. La cuarta etapa, ¿no? Era del sistema monopólico, que fue ya posterior a la guerra con España, donde el Estado peruano le entregó todo el monopolio comercial a la Casa Dreyfus, ¿no? Que era francesa. De este modo se dejó de lado a los consignatorios peruanos debido a que no cumplían más que un rol de testaferros. ¿Y cómo es que se utilizaba, no, el dinero del guano? Lamentablemente se va a malutilizar, ya que el 29% iba para la clase de la burocracia civil, el 25% a la expansión de la fuerza militar, bueno, eso sí es importante, el 20% a la inversión de ferrocarriles también, ¿no? Luego sigue el pago de transferencia a los peruanos y el pago de transferencia a los extranjeros, ¿no? La prosperidad falaz, ¿no? Fue el periodo, ¿no? De gran auge del Perú, que significó el desarrollo de un estadio centralista limeño y criollo mediante el fortalecimiento de aparatos del Estado. También significa profundizar, ¿no? Nuestra relación de dependencia, ¿no? Con grandes centros de poder mundial, como Inglaterra, ¿no? Como Francia también, y eventualmente Portugal. Significó una inyección financiera para los hacendados costeños, pues ellos no son los principales beneficiados por la aplicación de la Ley de Consolidación de la Deuda Interna y la manumisión de los esclavos. Significó también el aislamiento y la exclusión del indio con los esquemas económicos capitalistas, ¿no? De aquel siglo. En suma, va a significar el fortalecimiento de la pequeña élite limeña, ¿no? Que terminó pronto y no se aprovechó para impulsar, ¿no? La industria nacional, ¿no? Se dio la prioridad a la gente de la élite. Bien, chicos, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas.
Vamos a pasar a ver un video para reforzar el tema de hoy, ¿ya? Vamos a presentar el programa de Sucedió en el Perú sobre el guano. Profe, ¿pero qué es el guano? El excremento de las aves guaneras, por eso eran llamadas guaneras, que tenía un poderoso poder de fertilizar la tierra para hacerla producir y ser esta más rica. Ahora sí la tengo nítido, profesor. Ya, cuéntemelo todo. Y hacia mitad del siglo XIX se dio una coyuntura mundial en la cual hubo una revolución agrícola y los países desarrollados necesitaron fertilizantes. Ya. Y como no habían aún abonos químicos, pues en ese momento el guano adquirió un precio elevadísimo en el mercado mundial. O sea que éramos ricos, profesor. Y además dos cosas. Teníamos el monopolio mundial. En ningún otro país del mundo había este abono. Ya. Y por otro lado, era propiedad del Estado, Benito. ¡Ay, qué chévere! El gobierno dispuso de gran libertad para usar esa enorme fortuna como le pareciera. Ay, ¿y qué hizo, profesor? Eso lo veremos en el programa, Benito. ¡Qué chévere, profesor! La República del Guano es un buen resumen de la historia del Perú. En cierto sentido, en este periodo de 30 o 40 años se refleja un patrón de cómo ha funcionado nuestra república. En esa época tuvimos un auge exportador, como tenemos hoy, por ejemplo, como hemos tenido también a comienzos del siglo XX. Llega mucha riqueza, pero se distribuye mal, no necesariamente porque así se quiera, sino porque fatalmente pareciera que las exportaciones peruanas son de esta naturaleza oligopólica, como llaman los economistas, es decir, donde los ingresos se concentran en pocas manos. Se trata de una economía rentista, vuelvo a decir, no mercantilista, donde la gente está acostumbrada a poco esfuerzo, las mayores ganancias, con el menor trabajo, ¿no? Un Estado y una sociedad muy corrompida por el lado de sus clases dirigentes, sin objetivos de país. Enriquecimiento súbito, repentino, lleva a desorden en el gasto, corrupción y, es cierto, un poco de apertura del mercado interno y de obras de infraestructura, pero que lamentablemente no logran neutralizar los otros efectos perniciosos. A partir de 1840 se produjo un crecimiento espectacular de las exportaciones peruanas, que habían estado a la baja prácticamente desde el comienzo del siglo XIX. El guano fue el principal protagonista, aunque no el único producto de exportación, porque arrastró a los minerales como salitre, cobre y a los agroindustriales como azúcar y algodón. A mediados del siglo XIX, el crecimiento de la demanda de alimentos y materias primas en los países desarrollados obedecía a la industrialización internacional. Esa expansión de la demanda mundial fue para el Perú republicano una primera época de auge de las exportaciones de materias primas. Ese crecimiento se sustentó en la renta del guano, que como producto era muy especial, porque el Perú era el único productor mundial de un bien entonces muy preciado en la economía mundial. Teníamos el monopolio mundial de un poderoso fertilizante, en un momento que Europa y los Estados Unidos atravesaban una revolución de su agricultura y requería abonos con urgencia. Además, el guano también era un producto singular, porque el Estado era el único propietario, ya que estaba situado en promontorios e islas sin propietario privado. Así, el gobierno lo entregaba en concesión para ser explotado a cambio de una regalía. Para imaginar su impacto, debemos pensar en cómo sería la economía peruana hoy si todo el petróleo del mundo estuviera en unas islas al frente de nuestras costas y en manos del gobierno. Un conjunto de científicos peruanos, ¿no?, hacen conocer sus bondades en Europa, y apenas el gobierno peruano se da cuenta de su importancia, sacan un decreto estatizando las islas, lo cual es un contrasentido, ¿no?, porque las islas eran peruanas. Por su parte, la clase propietaria peruana estaba en declive económico desde hacía tiempo, más de 50 años.
En el siglo XVIII, las reformas de los Borbones habían significado el fin del viejo monopolio comercial de los mercaderes de Lima. Luego vinieron las guerras europeas de fin de los años 1700 y la interrupción de las líneas habituales de transporte y comercio. A continuación, el conflicto de la emancipación, que fue muy costoso para el Perú. Los comerciantes de Lima apoyaron al virrey y se compraron el pleito de sostener económicamente la causa realista. Terminada la guerra y habiendo perdido su bandera, se retiraron llevándose lo que quedaba de sus caudales. De ese modo, en la Lima de los años 1820-1830 había desaparecido la antigua opulencia. No habían ricos y las fortunas se habían desvanecido. Por esa razón, cuando empezó el auge guanero, no había una clase propietaria peruana que pudiera organizar el negocio. Cuando surge el negocio de la exportación de guano, es cierto que en el Perú no había experiencia empresarial para encargarse de un negocio que tenía sus complejidades. Puede parecer sencillo, ¿no? Porque el economista Shane Han justamente decía, era tan fácil como recoger el guano y echarlo al barco. No había ahí que invertir en refinación, transformación, pero luego transportarlo a los mercados europeos, pagar fletes, seguros, contactar a los clientes, almacenar el producto mientras tanto para poder realizar los despachos, eran operaciones complicadas, había que tener disponibilidad de crédito y contactos en el mercado internacional. Así, el gobierno contrató la exportación del fertilizante con casas comerciales inglesas que manejaban el comercio exterior peruano desde la independencia. La famosa Casa Gibbs de Londres fue concesionaria de los mercados más lucrativos del guano y transcurrieron más de 10 años con este sistema. Los empresarios peruanos en buena cuenta eran casi testaferros de ellos. Es cierto que en el ínterin comienzan a aprender un poco del negocio y conforme el mercado del guano va creciendo hacia Norteamérica, Cuba, Puerto Rico, incluso la China, el Oriente, España, Cuba, los empresarios peruanos, entre los cuales está Manuel Pardo, por ejemplo, que luego sería presidente del Perú, se interesan en este negocio y comienzan a ganar experiencia. Después de décadas de recesión y retroceso económico, de pronto el país se volvió muy rico y una montaña de billetes acudió a las arcas fiscales. Hasta ese momento, el Estado se había enriquecido junto a las casas comerciales extranjeras, pero la sociedad peruana participaba poco de los frutos de la bonanza. El gobierno de Castilla había organizado la administración pública y el país estaba más estable, pero todavía las actividades económicas estaban muy retrasadas. Comienzan un conjunto de contratos cuya fase más importante fueron los contratos a consignación. Es algo parecido a lo que ahora se llama concesión. Entonces se entregaba a las empresas privadas, ¿no? Y ellos explotaban el guano y lo exportaban fundamentalmente a Inglaterra, a Francia, ¿no? Un poco menor a Estados Unidos, pero básicamente el gran mercado fue Inglaterra. Al terminar el primer gobierno de Castilla, fue el turno del general Rufino Echenique, quien realizó una transferencia de parte de la renta guanera a los particulares, a través de la deuda interna. La idea había sido concebida por Castilla y la llevó a cabo Echenique, pero dio origen a un gran escándalo de corrupción. Desde las guerras de emancipación y luego, durante la anarquía militar, se habían acumulado muchas deudas del Estado con particulares. Habían vales por doquier, fruto de confiscaciones para sostener a los ejércitos en campaña permanente. Pues bien, se decidió pagar esos vales, pero hubo muchas oscuras maniobras que permitieron su multiplicación y concentración en pocas manos. Al final del proceso, la población estaba tan descontenta por la elevada corrupción que estalló una sublevación conducida por los liberales y Castilla se sumó para capitanearla y llegar nuevamente al poder. Echenique es protegido por el consulado inglés, pero en esos momentos Castilla declara que no va a pagar la deuda externa. E Inglaterra prepara un operativo militar y manda sus buques y el general Vivanco se levanta en armas, ¿no? Diciendo que él sí pagaría la deuda externa. Y tuvo que haber una negociación en medio con los cañones ingleses en la Ral Callao. Entonces Castilla tuvo que ceder, ¿no? Y reconocer los vales de consolidación. Esa segunda administración de Castilla enfrentó guerras internacionales y también conflictos internos y no fue tan positiva como su primer gobierno.
Castilla gastó mucho en el ejército y en montar una red de clientela política que sostuviera al régimen. De este modo, llegados los años 1860, el Estado había consumido su nueva renta aduanera en gastos que no satisfacían las expectativas ciudadanas y el país no se había desarrollado. Por ello, el segundo gobierno de Castilla decidió no renovar los contratos de exportación del guano con las casas comerciales inglesas. Por el contrario, se formó una compañía peruana que reunía a empresarios e inversionistas locales que se habían restablecido económicamente gracias a la deuda interna. También Castilla había pagado a cada propietario por la libertad de los esclavos negros, proceso que, sumado al anterior, había fortalecido a la clase propietaria nacional. Desde 1860 y a lo largo de esa década, el negocio del guano estuvo en manos de consignatarios nacionales. Ellos fueron los grandes ganadores peruanos de la súbita riqueza que reposaba en los detritos de las aves guaneras. Este grupo económico formó los primeros bancos peruanos, invirtió en modernizar las haciendas de la costa y en promover la exportación del azúcar y algodón. No diversificaron mucho sus operaciones. El único renglón en este sentido es el que ha estudiado Alfonso Quirós, quien señala que tras la abolición de la esclavitud en 1854, algunos hacendados algodoneros y azucareros invirtieron en la modernización de sus cultivos. Esta habría sido la diversificación que aparece en o sea, la aparición de una agricultura de exportación en la costa sería la diversificación más importante que hubo del negocio del guano. A través del Estado, que tejió una primera red de servicios públicos, una porción del bienestar económico se transmitió al país. Pero la prosperidad también acarreó problemas económicos. En primer lugar, trajo elevada inflación y alza de precios. Al entrar un elevado capital, arrastró una elevación de los precios internos. Quien ganaba en el sector moderno podía defenderse, pero para todos aquellos que seguían trabajando y ganando como antes, aumentó la pobreza. Los economistas hablan de la enfermedad holandesa, que es una especie de mal que aqueja a las naciones, donde súbitamente llega o surge un negocio de exportación que trae muchas divisas, mucha riqueza. Esto distorsiona el crecimiento de la economía. Los desequilibrios económicos se acentuaron y hubo mucha tensión social. La riqueza de aquellos vinculados a la economía guanera era muy notoria y aumentaron los conflictos con quienes se sentían postergados. El país aumentó su fragmentación. Peor aún, el guano hizo que muchos sectores económicos alternativos pierdan interés. Por ejemplo, es muy significativo que la minería de Cerro de Pasco no haya recibido grandes inversiones en este lapso. En efecto, aunque en los años del guano hubo mucho dinero, en el Perú no se renovó a la explotación de las minas del centro, que habían sido muy rentables a lo largo de todo el siglo XVIII y lo volverían a hacer a fines del siglo XIX. Todas las ganancias, todo el capital se va hacia el sector que rinde las mayores ganancias, debilitando al resto de sectores. Es decir, el sector que produce las mayores ganancias es el sector de exportación, es el que paga los mejores salarios, es el que se chupa, por decirlo así, todos los capitales, y entonces las posibilidades de desarrollo del resto de sectores económicos empeoran. La clase propietaria tuvo dinero y careció de mecanismos para transformarlo en capital. Los consignatarios le prestaban al gobierno y se daba la paradoja de un Estado enriquecido pero endeudado con los concesionarios de su fortuna. Cantidad de barcos cargaban guano en las islas Chincha y de allí se dirigían a su destino en ultramar, sea Europa, Norteamérica o Asia. En ese entonces, la inmensa flota que realizaba las faenas del guano compraba todos sus requerimientos en tiendas instaladas en el Callao. En ese contexto, un irlandés emigrado al Perú, llamado William Grace, tuvo una idea genial que lo convirtió en millonario. Grace alquiló un casco de barco viejo para instalar una tienda que vendía de todo frente a las islas Chincha. Sin viajar al Callao, los barcos podían encontrar en sus narices desde alimentos secos y agua hasta velas, repuestos y pertrechos de mar.
La acumulación de capital que produjo este negocio fue muy rápida y en pocos años los Grays formaron una empresa transnacional que se ubicó entre las primeras del mundo. Esa fue la única gran fortuna internacional construida sobre la renta aduanera peruana. Entre 1868 y 1872, durante el gobierno de José Balta, se concretó una idea que había sido reclamada por los más lúcidos pensadores peruanos: transformar el guano en ferrocarriles. En esa época no existía la idea más moderna de que el Estado debería invertir en lo que se conoce como los bienes públicos, ¿no? Puentes, vías de comunicación, seguridad. Había una idea de Estado mínimo que debía simplemente aplicar las leyes, cuidar el orden interno, defender las fronteras y poco más. La Revista de Lima, una sólida publicación intelectual, heredera del Mercurio peruano, había sustentado la idea. El propósito era invertir la renta aduanera en una gran obra que debería cimentar la riqueza nacional a futuro. Se había argumentado hasta la saciedad que el desarrollo nacional requería infraestructura para llevar a la costa los productos de exportación. Yo creo que la idea de comunicar el territorio nacional fue buena. Y dada la tecnología disponible en el momento, el ferrocarril parecía casi la única alternativa, porque no tenemos ríos navegables que podrían haber sido la otra alternativa que se usó en otros lugares, ¿no? El gobierno emprendió la construcción de ferrocarriles. Balta colocó la primera piedra de una serie de líneas ferroviarias, entre las cuales destacaban las dos que tendrían duración hasta nuestros días: el ferrocarril del sur, Mollendo Arequipa, y el ferrocarril central, Lima-La Oroya. Pero no eran los únicos. Se empezaron como 20 a la vez. Lo que se hizo mal fue el diseño de las rutas, que estuvieron muy politizadas. Por ejemplo, se empieza por la ruta Mollendo Arequipa-Puno, en vez de hacer la ruta Callao-Loroya-Cerro de Pasco, que era mucho más urgente y hubiera sido mucho más rentable económicamente. Y se empieza con 10 ferrocarriles a la vez, en vez de concentrarse en hacer 2 o 3 que se logren terminar. La consecuencia de esto fue que de las 10 líneas que se empiezan, solo se termina una, y las demás quedan inservibles porque al punto en el cual han llegado no tienen mucho uso, ¿no? Estos grandes proyectos ferrocarrileros construidos por el Estado fueron pagados con créditos extranjeros contraídos contra la renta del guano. El constructor de los ferrocarriles fue el empresario norteamericano Henry Meigs, quien contrató con el Estado una obra que salió muy costosa, tanto por las dificultades de la geografía peruana como por la elevada corrupción. Por su parte, la construcción de los ferrocarriles fue formidable, porque los retos de la naturaleza eran enormes y tanto el diseño como la ingeniería fueron obra de titanes. Como se hacían ferrocarriles en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en los países que llamamos ahora el primer mundo, todos los países con algunos recursos, Turquía, nosotros, nos metimos a una empresa ferroviaria. Fueron proyectos sin mayores estudios de costo-beneficio. Los únicos ferrocarriles que yo encuentro que sí dieron un beneficio esperado fueron los de movilización de personas, el de Lima-Chorrillos y el de Lima-Callao, ¿no es cierto? O sea, el de pasajeros. Prácticamente eran metros, ¿no? Sí, pero para esa época, pues, semiurbanos, ¿no? Claro, pero para esa época tenían que atravesar todas las haciendas, chacras, ¿no? Las clases populares tuvieron una participación segmentada del auge guanero. Hubo trabajo en sectores modernos que antes no existían, y en esos empleos se ganaba un salario superior al de tiempos pasados. Además, hubo obras públicas y mayor integración nacional. El uso principal, que consume más de la mitad de lo que habría sido la ganancia que dejó el guano en manos del Estado, fue en el ensanchamiento de la burocracia civil y militar, incluyéndose ahí el gasto militar. Es decir, el Estado montó una red de autoridades. El Estado se consolidó, en buena cuenta podemos decir que el Estado peruano es hijo del guano, en el sentido de que se organizó gracias a las ganancias del guano. Esto le permite tener autoridades locales en todo el territorio, prefectos en los departamentos, subprefectos en las provincias, con un salario, guarniciones militares. Hay que tomar en cuenta que la expansión del Perú a la Amazonía comienza durante la era del guano y es financiada por el dinero del guano. La selva amazónica fue incorporada como parte del país y se organizó la educación y la salud pública.
El sistema judicial, exactamente, se compran los barcos a vapor para explorar la Amazonía, se funda la colonia de Iquitos, se instala el sistema de correo, de telégrafos. Digamos que este sería el uso principal, y no olvidemos la compra de los blindados Huáscar, Independencia, y de la consolidación de las Fuerzas Armadas del Perú, que en la década de 1860 se dice que eran de las más sólidas de América Latina, ¿no? A todas las provincias llegó una época de mayor integración gracias a un Estado que recuperaba alguna de las funciones que había cumplido el gobierno de los virreyes. Pero por otro lado, muchos artesanos habían quebrado porque en la era del guano todo se importaba. Sobraba plata y se prefería lo extranjero. Chorrillos, que era donde estaba, digamos, iban a pasar su verano, tenía todo importado. El whisky importado, el agua lo importaban de Escocia, y era tal agua chafería que hasta importaban aire, en unas cajas de madera. Era una falsedad, pues, comprenderás, ¿no? Todavía no había los balones que hay ahora. Por su lado, muchos empleos asalariados eran temporales, porque se contrataba a obreros para construir ferrocarriles y en algún momento o se terminaba la obra o se interrumpía por falta de dinero. De este modo, había una masa inestable de trabajadores urbanos que entraban y salían de empleos temporales y que padecía por la inflación general de precios y por la inestabilidad laboral. A diario tocamos más de 140 objetos que tienen gérmenes. Lysol elimina más de 100 gérmenes que pueden enfermarnos. Lysol, tu aliado para proteger. El Estado se había enriquecido junto a las casas comerciales extranjeras, pero la sociedad peruana participaba poco de los frutos de la bonanza. El gobierno de Castilla había organizado la administración pública y el país estaba más estable, pero todavía las actividades económicas estaban muy retrasadas. Y de allí se dirigían a su destino en ultramar, sea Europa. El país alentó la inmigración china para encarar el problema de la falta de trabajadores. Era una época inversa a la actual. En ese entonces se requería mano de obra y no había cómo encontrarla dentro del país. La economía capitalista reposa pues en la idea moderna que mencioné antes, ¿no? Que uno se especialice en un oficio y luego vende esa capacidad a un empresario a cambio de un salario. Pero esto fue una idea que se introdujo lentamente, poco a poco, y en el ínterin hubo que traer trabajadores de otros países porque en el Perú nadie quería trabajar para otro. En la primera década del redescubrimiento del guano, los que trabajaban ahí eran esclavos de origen africano, por supuesto, presidiarios o si no también trabajadores libres o gente extranjera que también se trajo. Se trajeron casi 100.000 trabajadores de la lejana China. Ellos vinieron básicamente de Cantón y se embarcaron por el puerto de Macao. El viaje era muy penoso y llegaban con contratos por 8 años. El contrato está escrito en inglés, en portugués, en chino, y los chinos no saben escribir. Entonces siempre ponen su huella, ya había eso, y una cruz o algo por el estilo. El nombre que viene en el contrato que hemos encontrado, señala, ¿no? A Juan, de 23 años, viene destinado al propietario Domingo Elías, para todo tipo de trabajo. Este contrato dura 5 a 8 años. Esa primera migración fue casi exclusivamente de varones, debido a las leyes muy estrictas que impedían a las mujeres emigrar de China. El año 1876 hubo un censo, el mejor hecho, ¿no? Estuvo bien hecho, parece, ¿no? Y el resultado es que había 50.000 chinos y 400, 500 chinas. Esa es la proporción. Porque no interesaba, no solamente no interesaba que vinieran chinas, sino ciertas prohibiciones en la propia China también para que ellas salgan. Estos trabajadores chinos que emigraron al Perú fueron llamados culíes
que es una palabra de origen bengalí para referirse a criado. Culi es una palabra bengalí que significaba algo así como trabajador golondrina. La mayoría de los chinos fueron a trabajar a las haciendas de la costa, aunque algunos también estuvieron en las islas Guaneras. Destacaron por su laboriosidad y contribuyeron en gran medida con la primera renovación de la agricultura costeña de exportación en tiempo republicano. Disciplina, ¿no? Continuidad, una forma que también se notó en la agricultura, ¿no? Digamos que trabajaban sin descanso, ¿no? Persistentemente. En cambio, el trabajador criollo en la agricultura sí tenía en cuenta la hora, ya quería irse o no trabajaba cumpliendo la tarea que le correspondía, ¿no? El chino no, así es reconocido. En las haciendas, el mismo trato que se le dio a los negros también se le dio a los chinos. Guardarlos en los galpones, encerrarlos toda la noche, abastecerlos de comida, darles medicina, lo que era medicina por entonces, y pagarles algo, que fue lo diferente entre chinos y negros. A ellos sí se les pagó una cantidad, ¿no? Con las exigencias igualmente rigurosas, con uso de cepo, látigo, cárcel para los que no cumplían convenientemente. Apenas terminaban sus contratos, buscaban mudarse a las ciudades y muy rápidamente se instalaron en un barrio cercano al Mercado Central de Lima, precisamente en la famosa calle Capón. Pero la calle Capón es 2 cuadras, era 2 cuadras, no lo de ahora, ¿no? Lo de ahora es conocido lo que ha sido ordenado, pero también la anterior, todo eso era Capón. Y ahí dividía una calle, callejón, famoso el callejón de Oteiza, ¿no? En las ciudades se dedicaron principalmente al comercio y a la cocina, habiendo destacado en ambas ocupaciones y dejando una profunda huella en la definición de la nacionalidad peruana. Sin chinos no hay riqueza en el campo del siglo XIX. Sin chinos no hay construcción de ferrocarriles. Sin chinos no hay la extracción del guano de las islas, ¿no? Y eso es la creación de una riqueza. ¿Qué aportaron los chinos económica y socialmente en la sociedad peruana durante 40 años en la República del Guano? Aportaron trabajando azúcar, algodón, ¿no? Lo que hemos dicho. Ferrocarriles y las guaneras. ¿Se insertaron en la sociedad o no? Se insertaron. ¿Cómo? Matrimonio, bautizo y trabajando. Tercera, fue una inmigración importante, la más importante. La única verdadera inmigración en el Perú fue la china. No fue la blanca, no fue la negra, fue la migración china. ¿Qué presencia tiene ahora China en nuestro país? Vital. La incorporación de los chinos a la sociedad peruana no fue fácil. No hablaban español y su cultura era muy distinta. Además, eran todos hombres y tenían que buscar pareja entre las mujeres del país. Fueron víctimas de muchos prejuicios y en ocasiones de violencia racial. En algunos valles hubo enfrentamientos regulares con la población de origen africano y las tensiones raciales estallaron en más de una ocasión. No se salvaron de estas situaciones los chinos de la ciudad. Por el contrario, el barrio chino de Lima fue incendiado y saqueado en algunas trágicas oportunidades. Durante la Guerra del Pacífico hubo incidentes mayores porque los chilenos armaron un destacamento con chinos que liberaron de las haciendas costeñas, donde en ocasiones eran tratados como esclavos. Por ello, en Lima hubo odio y resentimiento contra los chinos, y al producirse la batalla de Miraflores y la derrota nacional, antes que entren los chilenos, la multitud asaltó la calle Capón y saqueó el barrio, asesinando a algunos infortunados orientales. Y en los momentos de la batalla, o antes de la batalla de San Juan Miraflores, un grupo importante chino juramenta a apoyar decididamente en esta batalla, ¿no? Y les dan su uniforme, los chilenos les dieron uniforme, a algunos les quedaba grande, chico, pero era un reconocimiento y los chinos muy agradecidos, no se podían serviciales. Y dan la batalla y efectivamente son activos, muy activos, ayudan a romper tapias, dice,
o si no, o son los que cargan a los heridos, ¿no? Entran a la ciudad también con todo este equipo. Es un mito, no es verdad que los chinos eligen, como si estuvieran como nosotros sentados civilizadamente ahora en mi casa. Entonces yo le dijera a cualquiera de ellos, uno ahí, tú, ¿quieren venir conmigo? Pero si son ustedes esclavos, simplemente digo, vamos, y se acabó la historia. Así pasó, pues. No fueron a la guerra a voluntad, los llevaron a la fuerza. Durante todos esos años, algunos señores limeños organizaron el tráfico humano desde la China hasta el Perú. Estos empresarios alquilaban barcos que transportaban a los chinos. Por su parte, el tráfico era intenso, tanto hacia el Perú como a la costa oeste de los Estados Unidos y a Cuba, que fueron los 3 países que recibieron mayor cantidad de chinos durante el siglo XIX. Para articular sus redes, estos empresarios requirieron sólidos contactos políticos en el gobierno. De este modo, el guano, la inmigración china y la construcción de ferrocarriles fueron asuntos manejados con alta injerencia de la política. Gana un paquete a Qatar. Ubica tu encuentro favorito, escanea, regístrate y listo. Cristal. Mientras tanto, conforme avanzaba su mandato, se evidenció que el gobierno de Balta no era muy sólido y estaba integrado por elementos disímiles. Su ministro de Hacienda había sido el joven Nicolás de Piérola, quien había terminado con los consignatarios nacionales y contratado la venta del guano con Augusto Dreyfus, un financista francés quien quedó como monopolizador del guano, a cambio de considerables adelantos para pagar la deuda externa y construir los ferrocarriles. Esa decisión fue adoptada el año 1869, trastornando la historia peruana al quebrar el poder económico de los denominados hijos del país. Este grupo había manejado a su parecer las finanzas y sometido al Estado convertido en deudor. A la vez había amasado fortunas y se observaba un uso poco productivo y muy dilapidador. Por ello no eran queridos por el público que sostuvo los propósitos de Piérola, quien carecía de vínculos con los dueños del país en esos días. Pero yo sí puedo decirte, Heraclio Bonilla en comunicación me ha dicho que sí él ha encontrado pruebas de la corrupción de Piérola. Él lo ha visto, ¿no? Pero no lo ha escrito. La decisión de Piérola de convertir a Dreyfus en único contratista del guano también fue muy problemática para el Perú. Depender de varios y nacionales no era muy positivo, pero depender de uno solo y extranjero se mostró mucho peor. Yo creo que complicó todas las finanzas, porque endeudó 3 veces más al país, ¿no? Y sobre todo con poca responsabilidad en operaciones un poco raras, ¿no? Por decirlo menos. El conflicto desatado alrededor de la eliminación de los consignatarios nacionales fue enorme y Balta no quería dejar el gobierno a sus rivales. Por ello, el presidente se orientó a buscar un nuevo candidato militar que mantenga el monopolio de los uniformados sobre el poder político. También integraba el gobierno de Balta el coronel Tomás Gutiérrez, ministro de guerra con planes continuistas. Él no iba a permitir que entre un civil. De este modo, al terminar el gobierno de Balta, las tensiones generadas por la era del guano iban a provocar una gran conmoción nacional, porque las elecciones terminaron en tragedia. Durante los años 1860 se había creado por primera vez un partido político civil bien organizado. Su líder era Manuel Pardo y además de un Estado Mayor sólido, el partido civil disponía de programa, estatutos, funcionamiento regular y partidarios organizados en provincias. Era seguro ganador del proceso electoral, pero ni Balta ni el ejército querían dejarle el poder. Hasta el final estuvieron maniobrando en busca de un sucesor militar. Pero, al fracasar sus planes, se rompió la unidad en el gobierno y se precipitó un golpe militar dirigido por el ministro Tomás Gutiérrez, quien era hermano mayor de otros 3 coroneles que controlaban el ejército. Ellos protagonizaron un golpe de Estado muy mal concebido. Apresaron a Balta y cuando encontraron oposición popular se ofuscaron y asesinaron en prisión al presidente derrocado.
En ese momento se levantó el pueblo de Lima, los persiguió despiadadamente y luego de cazarlos uno a uno, los ultimó malamente. Fueron colgados de las torres de la catedral y sus cadáveres ardieron en una pila de la plaza de armas. Fue una orgía de sangre que constituye uno de los motines más violentos de la historia peruana. A continuación, ingresó Pardo como triunfador del proceso político de 1872. Él era un personaje singular. Nunca usó ropa de color. Siempre se vistió de levita negra con camisa blanca. Perteneció al tipo de ser humano llamado en la época caballero de levita, que identificaba a los poderosos señores limeños, abogados, comerciantes y financistas del siglo XIX. Pardo fue un empresario capitalista muy exitoso. Hijo de una familia aristocrática, no rehuyó el trabajo práctico, sino que obtuvo grandes beneficios de cuanta empresa acometió. Fue consignatario del guano. Gracias a su matrimonio con una dama de la alta sociedad, había integrado el círculo de los nuevos ricos. Muy inteligente y activo, había estudiado economía en Francia. Fue presidente de la Sociedad de Beneficencia. También fue alcalde de Lima y dispuso de muy buenas relaciones con los sectores populares urbanos. Pardo, que era un liberal, formado en Francia, comienza a tomar un conjunto de medidas. Por ejemplo, que en mi modo de ver son errores que más tarde se van a ver, ¿no? O sea, Pardo tiene una parte muy positiva, pero tiene una parte muy negativa. Yo he hecho un cálculo de los efectivos del Ejército y de la Marina, eran 12.000 10 años antes que Pardo llegara al poder. Pardo los reduce a 6.000. Y crea una fuerza paralela, que se llamó la Guardia Nacional, que era una fuerza paramilitar, que según Basadre eran 6.000. Pero no se va a comparar. Pardo ingresó en un mal momento, porque los ferrocarriles se habían financiado contrayendo grandes deudas en el extranjero. Lamentablemente, en los años 1870 hubo una crisis mundial. Comenzó una etapa recesiva internacional y los negocios se interrumpieron. En ese contexto quebraron grandes deudores que no pudieron honrar sus créditos. Entre las instituciones que se hundieron se hallaba el Estado peruano, que dejó de pagar a los tenedores internacionales de bonos. El periodo del guano había traído ingentes sumas de dinero y, lejos de transformarse en el desarrollo y la modernización soñados, había conducido al país a la bancarrota. Ante la crisis, el gobierno de Manuel Pardo expropió las salitreras de Tarapacá en un esfuerzo por reconstruir el monopolio que había significado el guano para el Perú. Fue una gran paradoja que Pardo, el gran propulsor del uso racional de la renta guanera, entrara al gobierno en el mismo momento que estaba quebrando el sistema basado en el guano. Hola, muy pronto se llevará a cabo la jornada de Power BI, que es un evento. Se usó un sistema parecido al del guano, se formó la Compañía Nacional del Salitre y el Estado entregó en concesión a la Compañía Nacional del Salitre. ¿Quiénes estaban en la Compañía Nacional del Salitre? Los ex consignatarios guaneros y estaba Dreyfus y su gente. Ahí se replanteó una alianza después de haberse peleado y yo creo que ellos pensaban que con el Salitre podían reeditar un ciclo de negocio, de acumulación, como lo tuvo Chile, como lo que había pasado con el guano. La mejor evidencia es que en el último presupuesto que tenemos, que es 1878, el salitre ya era el 30% de los ingresos estatales. El resultado de la expropiación decretada por Pardo no fue exitoso, porque se sumaron animosidades importantes contra el Perú. Primero, los salitreros británicos expropiados, luego los tenedores de bonos de la deuda externa y tercero, los capitalistas chilenos también expropiados. Esa suma de enemigos poderosos llevaría a la derrota nacional en la Guerra del Pacífico. El Perú, el primer año que tuvo superávit fue en 1878. El Perú comenzó un proceso de estabilización, con un Estado muchísimo más desinflado, ¿no? Contraído. Así es, ¿no es cierto? Y segundo, comenzaba un auge impresionante del salitre, comenzaba un auge del azúcar, del algodón. Es decir, yo creo que el Perú, después de haber estado en una bancarrota, y se inicia un proceso de estabilización. Y otro indicador que es que el tipo de cambio se estabiliza. Es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes varios indicios
De una recuperación de en una marcha. recuperación, ¿no es cierto?, en marcha de no haber sucedido la guerra. O sea, que sería interrumpida por la guerra. La guerra interrumpió lo que ahora llamamos a la política de ajuste, ¿no?, y a la estabilización del país. Así acabaría la era del guano de la peor manera, con una costosa derrota que significó la pérdida de parte de la heredad patria. Lo que empezó como el sueño feliz del hallazgo del tesoro se había transformado en la pesadilla de la invasión extranjera. Entonces, Benito, Sí, profesor. de acuerdo a lo que hemos visto en el programa, Sí. te quedará claro que el dinero del guano no se fue al extranjero, No. sino por el contrario, más de las 2/3 partes se quedaron y se gastaron en el Perú. En trencitos, profesor, quedaron en el transporte de la época. El transporte, también se modernizó la agricultura de exportación, el algodón y el azúcar. El azúcar. Y sobre todo el Estado se montó. Ya. Hasta ese momento no cumplía un montón de funciones que hoy día se nos ocurren que son indispensables de la función pública. Y que desde esa época el Estado del guano empezó a cumplirlas. Ya. Pues bien, en eso se gastó la plata y lamentablemente se escurrió entre los dedos la posibilidad de desarrollo nacional. Como un sueño, profesor. Y al final acabó en bancarrota, en crisis, en deuda externa no pagada, que todo ello desembocó en la Guerra del Pacífico. Qué lástima, profesor. Tan ricos y luego tan pobres. Empezó como el sueño de un tesoro que nos encontrábamos, Y luego nos despertamos. con el invasor chileno en la puerta de nuestras casas. Se transformó el sueño en pesadilla, profesor. Imagínate. A ver, chicos, vamos a pasar a resolver las preguntas, ¿ya? Ya saben, la temática, tienen que levantar su mano para poder ser considerados y tener puntos extras el día de hoy. A ver. ¿Quiénes van a participar, chicos? Adelante su mano. A ver, tengo a José Palacios. A ver, José Palacios. Estás. A ver, ¿quién más? A ver, ¿nadie más? Yo solo llamo 3 veces, esta es la segunda. ¿Alguien más va a participar o no? Último llamado. ¿Nadie más va a participar? A ver, voy a hacer algo diferente. Voy a llamar uno por uno. Capaz ni siquiera están acá conectados. Ya, pero primero lo va a hacer José Palacios. De todas maneras, por más que te llame, tienes otra nota. A ver, José Palacios. A ver, la primera pregunta. El guano sirvió para la actividad agrícola. Claro, ¿no? Para la agrícola principalmente. Muy bien. 1A, ¿no? Porque en base a eso se sacaba algodón, azúcar, otras cosas no necesarias. 1D, ¿no? Muy bien. A ver, Santa María. Las 6 van a participar, ¿no? Sí, profesor. A ver, chicas, a ver. De la 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son de ustedes. La 2, La 2, la A, ¿no? 2A. Evolución industrial. Muy bien. La 3, la B, con el uso del guano aumentaron, claro, ¿no?
La ajá, la industria textil, muy bien. La 4. La B. Croniza macizo que redacta atribuciones al cuidado del idioma peruano. Ahí es la C, un Garcilaso de la Vega. ¿Ya? 5. Señala la característica química más importante del guano. A ver. Está bien la A. Está bien. 5A. Fuerte porcentaje de fosfato terroso. La 6. La B. La B. Fue el primer empresario dedicado a comerciar el guano. Ahí es la E. Ajá. Francisco Quiroz. 6E. Era limeño. ¿Y la 7? B. C. B. ¿Por qué razón se eliminó el contrato de arrendamiento? La B. A la D. Bueno, en sí era porque era desfavorable para el Estado, ¿no? Porque en sí los arrendatarios se quedaban con mucho dinero. ¿Ya? Ella es la B. 8. Gracias, chicas. Relaciona la casa comercial con su respectivo país. La casa Quiroz Salier era peruano-inglesa. La casa Gibbs Carley era inglesa. Y Paumarous era portuguesa. ¿Ya? Así que es así. La primera, ¿no? La Quiroz Salier va con 1C, ¿no? Y la 2 viene a ser la B, o sea, la respuesta es la 8B, ¿ya? 8B. Muy bien. 9. Las ganancias obtenidas de guano se distribuyen con mayor cantidad en la burocracia civil, ¿no? Muy bien. Y por último, el sistema de consignatario fue creado por Gamarra. 10A. Agustín Gamarra en su segundo gobierno. Muy bien. Esta es su tarea, nada más que 5 preguntas, ¿ya? Bien, ahí, a ver, voy a mandar la asistencia, ¿verdad? Para dar por finalizada la clase. Cuando no se vayan, tengo que mandar la asistencia. A ver. Ya está. Ahí está la asistencia. No se olviden los que falten anotarse. Y eviten entrar tarde, que estoy bajando puntos, por si acaso. Después no quiero que me estén diciendo, profe, ¿por qué me puso baja nota? ¿Ya? Bien, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, cuídense.